señores congresistas, siendo aproximadamente las 8:42 del viernes 2 de septiembre del 2016, se da inicio a la primera sesión extraordinaria de la Comisión Agraria. Se hace constar la licencia de los señores congresistas Melgar Valdés Elar, Arana Segarra Marco Antonio y Flores Vilches Clemente. Como es de conocimiento de los señores congresistas, la citación para la sesión extraordinaria es con agenda fija, por lo tanto pasamos a la estación de orden del día. Señores congresistas, suspendemos brevemente la sesión para permitir el ingreso de nuestro invitado, el señor ministro de Agricultura y Riego, y los funcionarios que lo están acompañando. Suspendemos brevemente la sesión. Vamos. Buenos días, iniciamos nuestras actividades parlamentarias para hoy, viernes 2 de septiembre, y en la sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre sesiona la Comisión Agraria, y como orden del día hoy es la presentación del ministro de Agricultura, el ingeniero José Manuel Hernández, quien hace su ingreso aquí en esta sesión. Saluda al titular de esta comisión. El ministro informará sobre los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Riego, designación de funcionarios y presupuesto del sector. También absolverá las consultas presentadas por los miembros de este grupo de trabajo referente a los temas de las políticas públicas del sector para apoyar al pequeño agricultor. También la designación de altos funcionarios cuestionados por su anterior gestión y presunta participación en hechos irregulares. Asimismo, también el ministro, que en estos momentos saluda a los integrantes de la Comisión Agraria, también informará sobre las altas tasas de interés de Agrobanco, que son superiores al de la banca comercial, la falta de crédito agrario para el pequeño agricultor. El ingeniero José Manuel Hernández también absolverá las consultas que han planteado los parlamentarios, como el estado actual de los proyectos especiales de irrigación, la propuesta del Ministerio de Agricultura y Riego en sembríos alternativos para el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Reiniciando la sesión, le damos la bienvenida al señor ministro de Agricultura y Riego, el ingeniero José Manuel Hernández Calderón, y a los funcionarios que lo acompañan, quienes han sido invitados para que den un informe sobre los lineamientos del Ministerio de Agricultura y Riego, designación de funcionarios y presupuestos del sector, absolución a las consultas presentadas por los miembros de la Comisión Agraria, formuladas en la primera sesión ordinaria y que han sido remitidas oportunamente. Por su consiguiente, tiene el uso de la palabra el señor ministro de Agricultura y Riego, ingeniero José Manuel Hernández Calderón.
Señor presidente, buenos días. Gracias por la invitación y por su intermedio, permítame saludar a todos los congresistas miembros de esta comisión y los que asisten a ella y expresar mis disculpas al lado derecho de la mesa, que solo saludé personalmente a los de acá. Mi saludo fraterno a todos ustedes, por favor, y la disculpa del caso. Señor presidente, con su venia, si me permite hacer una exposición que tenemos en PowerPoint. Concedida, señor ministro. Ok, gracias. Adelante, por favor. Ya, gracias. Queremos hacer la exposición, presidente, en función de lo que ha sido materia de la invitación, y hemos dividido en estos 5 temas que consideramos que pueden ser útiles para la representación nacional. Inicialmente hacer una presentación muy general realmente, porque hablar del sector agrario, hablar de sus potencialidades, hablar de sus problemas, hablar de las deficiencias y hablar de la situación del agricultor sería una sesión bastante amplia, ¿no? Así que vamos a explicar una situación general muy concreta, muy rápida, a fin de plantear lo que hemos llamado los aspectos institucionales del sector y luego definir los lineamientos de la gestión como punto 3. Luego, como punto 4, las acciones que hemos previsto en los 100 primeros días de gobierno y que ya estamos ejecutando. Y finalmente, los resultados que nosotros esperamos con estos lineamientos, con esta propuesta de gobierno, resultados, repito, que esperamos al 2021, que creo que para ustedes va a servir como elementos de control y sobre todo de ver el cumplimiento de nuestras propuestas y específicamente salir de lo tradicional de hablar solamente de incrementos, sino de cuantificar lo que nosotros queremos hacer, de tal manera que ustedes a lo largo de este periodo legislativo puedan ir evaluando los avances y los resultados que nosotros esperamos. Lo más importante que consideramos en todo esto es que no se trata de resultados a nivel de ministerio, a nivel de burocracia, sino resultados a nivel de los mismos productores, hombres y mujeres del campo, que son los más pobres del país. Voy a empezar con su venia, señor ministro, o señor presidente de la Comisión Agraria, con este primer punto de la situación general. Todos sabemos que el sector agrario ocupa un rol importantísimo en la economía nacional. Genera el 70% de los alimentos que consumimos en el país, ocupa prácticamente 1/3 de la población laboral, o sea, es la principal fuente de empleo, ¿no? En los últimos años ha aportado poco más del 5% al PBI y poco más del 9% a las exportaciones nacionales. El sector agrario en este momento es el sector, ¿no?, que ocupa el segundo lugar en la generación de divisas después de la minería. Y esperamos que siga así, ¿no? Sin embargo, es por todos conocidos que este sector, dentro de su ámbito, alberga a 46% de los pobres del Perú, ¿no? El sector rural tiene los más pobres. Y de acuerdo a las últimas estadísticas y la información oficial, los pobres rurales son 5 veces más pobres que los pobres urbanos. Eso es algo por lo cual nosotros tenemos que trabajar y por los cuales estamos haciendo los planteamientos que vamos a ver más adelante. Un dato que es importante como línea de base, como punto de partida. El año 2015, el agro solo creció 2,8%. Sin embargo, es destacable lo siguiente, es materia de destacar lo siguiente. Las cifras oficiales del Ministerio de Agricultura se dan en 2 subsectores, la parte agrícola y la parte pecuaria. Si ustedes ven ahí la información que les hemos entregado, el sector agrícola solamente creció 1,3%. Eso es lo que creció el sector agrícola. Y dentro del sector agrícola está el gran crecimiento de la agroexportación. Y solo en conjunto creció 1,3%. Y esto es explicable en la medida que la agricultura de exportación apenas ocupa el 18% de las tierras cultivadas anualmente,
¿no?, en el país, ¿no? Pero hay un dato que también es importante que se conozca, ¿no? El sector pecuario creció 5,3%. Este sector, que tiene un gran crecimiento, ¿no?, está representado prácticamente en el 60% de su composición por la actividad avícola, o sea, la industria de pollos, como llamamos, que prácticamente se alimenta de insumo importado. Insumo importado. Por eso que algunas veces algunos de ustedes me han escuchado decir que nosotros estamos creciendo en base al ensamblaje de pollos con material importado. Entonces, ese es el impacto que tiene el sector pecuario dentro del sector agrario. Nuestra idea es potenciar el crecimiento del sector agrícola y mantener el crecimiento del sector pecuario, ¿no? Nuestro mayor enfoque, entonces, está en hacer, ¿no?, consistente el crecimiento. Más adelante vamos a ver cuál es nuestra meta. Por otro lado, nosotros siempre nos sentimos orgullosos de nuestra Amazonía, de nuestra biodiversidad, y siempre señalamos que somos un país amazónico. Eso es un orgullo para todos los peruanos. Hablamos siempre que nosotros tenemos 78 millones de hectáreas de bosques. Sin embargo, nuestro bosque querido no tiene valor, y en este momento solo estamos exportando alrededor de 150 millones de productos maderables, ¿no? Pero importamos más de 1.000 millones de dólares en productos maderables, principalmente de Chile. Chile, que no tiene los bosques que nosotros tenemos, exporta anualmente más de 6.100 millones de dólares en productos maderables. Entonces, eso nos debe dejar una lección por la cual ustedes van a entender el programa de desarrollo forestal que vamos a plantear más adelante. El agro, en términos de servicios, aquí les doy algunos datos de Senagro, del último Censo Nacional Agrario efectuado en el 2012, ¿no?, respecto a una brecha tecnológica que es importantísima, ¿no? Solo el 10% de los agricultores reciben algún tipo de asistencia técnica. Algún tipo, y eso lo dice el censo. No dice si la asistencia es buena, es regular o es deficiente. Lo que en la encuesta sale que reciben algún tipo de asistencia, sobre el 10%. Y ahí ven alguna información, ¿no?, en términos de capacitación, asesoría empresarial, etcétera, los porcentajes que están ahí, que se puede ver, ¿no? Luego, en la siguiente lámina, ustedes van a ver esa composición que hemos presentado en números anteriormente en términos gráficos, para que se den cuenta que, de acuerdo a las cifras de Senagro, de los más de 2 millones de productores, poco más de 230.000 estarían recibiendo algún tipo de asistencia técnica, Por otra parte, es importante mencionar que el país ha tenido un crecimiento vertiginoso en sus exportaciones. La agroexportación en los últimos años ha sido la vedette del crecimiento, y eso el sector agrario también se siente identificado con esto porque ha venido trabajando hace varios años. En los últimos 10 años, las exportaciones se han triplicado. Hemos llegado en el 2015 a poco más de 5.285 millones de dólares de exportaciones. Pero también las importaciones de productos del agro se han triplicado. Y en las cifras del 2015 estamos cercanos a los 4.700 millones de dólares. Esto implica, señor presidente, señores congresistas, que el país tiene una alta dependencia alimentaria, Cualquier variación en el mercado internacional afecta los precios en el país y afecta a los más pobres del Perú, porque los más pobres del Perú tienen alrededor del 60% de su estructura de gasto en alimentos. Entonces, afecta a los más pobres. Eso es algo que debemos
tener como preocupación la dependencia alimentaria. Si ustedes ven ahí en la información que le hemos proporcionado, solo 6 productos significan más de 1.800 millones de dólares de importaciones. Si nosotros en estos 6 productos llevamos los volúmenes importados a equivalentes a hectáreas, ¿no?, considerando los promedios nacionales, lo llevamos a equivalentes por hectáreas, en este momento más del 90%, ¿no?, equivalen esas importaciones a lo que sembramos con todos los cultivos en el país. En otras palabras, si quisiéramos sustituir la importación de 6 productos, tendríamos que dedicar el 90% de las tierras cultivadas en el país solo para sustituir esos 6 productos. Esa es la altísima dependencia alimentaria. Cuando vemos las cifras de importación, a veces no las traducimos en equivalentes a superficie cultivada. Anualmente, con todos los cultivos, incluyendo primera, segunda campaña, las cifras que se siembran en el Perú están entre 3.300.000, 3.300.000, 3.350.000 hectáreas. Eso es lo que sembramos a nivel nacional con todos los cultivos, incluyendo primera y segunda campaña. Imagínense lo que significa el equivalente solo de estos productos. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque es una situación que nosotros queremos cambiar, que ustedes quieren cambiar y que conjuntamente podemos hacer un país menos dependiente de la importación de alimentos, por lo tanto, menos vulnerabilidad para los más pobres del Perú. Ahí ven algunas cifras, por ejemplo, importamos el 90% del trigo que consumimos, prácticamente el 100% del aceite de soya que consumimos, importamos el 65% del maíz amarillo duro que consume el país, ¿no? Y son cifras que nosotros debemos tener en cuenta de aquí para adelante, ¿no? Señor ministro, buenos días. Disculpe usted. Buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. A pesar de la importancia del sector, a pesar de que hemos dicho que genera el 70% de los alimentos y ocupa 30% de la fuerza laboral nacional, en términos presupuestarios esto no tiene una manifestación. El presupuesto en los últimos años que se asigna al sector oscila alrededor del 2,5% del presupuesto general de la República. Eso es lo que recibe el sector a nivel central, a nivel regional, a nivel local. Si solo consideramos el presupuesto del Ministerio de Agricultura, es mucho menos del 2,5%. En ese 2,5% está incluido el presupuesto de nivel central, regional y local. Y aún así es un presupuesto muy exiguo para la importancia del sector. Si esto lo hacemos comparable con el PBI nacional, el presupuesto que estamos asignando oscila al casi medio punto del PBI nacional, 0,5% del PBI nacional. Si nosotros queremos impulsar el agro, si queremos reducir el 46% de la pobreza que hay en el sector rural, creo que todos estaríamos de acuerdo en colocar un poquito más en el presupuesto nacional. ¿Y por qué es importante colocar mayor inversión en el sector agrario? Porque no solo nos interesan las cifras que les he planteado antes, sino porque los estudios realizados tanto en el Perú como en países similares por el Banco Mundial han determinado que cualquier inversión que se haga en el sector agrario es 2 veces más eficaz en reducir la pobreza que la misma inversión en cualquier otro sector económico. Esa es la importancia del sector. El impacto, señor presidente, que tiene en el encadenamiento, como decimos en el agro, hacia atrás y hacia adelante, con los que proveen los insumos, con los que venden los productos, etcétera, toda la cadena. Ese es el impacto grandísimo que tiene una inversión.
Los organismos internacionales manejan ya esta información. Nosotros en el país manejamos esa información. Lamentablemente la conocemos, pero no la utilizamos adecuadamente para beneficiar a los más pobres, que son los agricultores, sobre todo los pequeños agricultores y la agricultura familiar. Recuerden, señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, esa frase. Cualquier inversión en el sector agrario es 2 veces más eficaz en reducir la pobreza que la misma inversión en cualquier otro sector económico. Que cualquier otro sector. Y ustedes comparan la minería, comparan otro, y con esa frase, que conocen todos los que se dedican a estas actividades, entonces ustedes van a tener una acción preponderante respecto a los otros sectores. Espero, creo, estoy convencido que por su conducción, presidente, esto va a ser así. Ese es un panorama, no quiero aburrirlos en la situación, pero son puntos que creo que nos van a permitir explicar lo que son más adelante nuestros alineamientos. Pero también es importante señalarles algunos aspectos institucionales del sector respecto a cómo hemos encontrado, qué es lo que está limitando algunas acciones en el sector y también algunas cuestiones presupuestales de acuerdo a la invitación que ustedes nos han hecho. Esta cifra debe preocuparnos sobre todo lo que está en este primer párrafo y que ya hemos empezado a corregir. Hemos encontrado entre el 2011 y el 2016 una cifra que a todos nos molestaría, ¿no? Más de 1.000 profesionales, mejor dicho, más de 1.000 personas, no todos son profesionales, más de 1.000 personas se tuvo como incremento en la planilla del Gobierno Nacional Agrario. Eso es algo que ustedes tienen que ver ahí. A nivel de detalle, hemos encontrado otra cosa que nos preocupa y que hemos comenzado a cortar, señor presidente de la comisión. Hemos encontrado repetición tras repetición de contrataciones bajo la modalidad de recibo por honorarios de lo que se denominan consultores y que criollamente en el argot público se dice consultores con cama adentro, o sea, consultores casi permanentes, que todos los meses o cada 2 meses le van renovando los contratos y eso en promedio en el último año ha sido 800 consultores. O sea, si los más de 1.000 le sumamos los 800, yo creo que todos nos molestaría cómo ha crecido el sector, porque así no ha crecido el servicio al productor del campo. Si hubiera una estrecha correlación entre mayor número de funcionarios con mejor calidad y mayores servicios a los agricultores, diríamos, ha habido una correlación positiva. Pero eso, señor presidente, señores vicepresidentes, señores congresistas, eso no es la realidad del campo. El campo cada día está más atrasado, el campo cada día es más pobre, cada día hay más desequilibrio urbano-rural. Entonces, esto estamos corrigiendo, ya hemos establecido las medidas de cómo vamos a ir reduciendo personalmente esto, porque además, como dice ahí, casi la mayoría de CAS se han ampliado hasta el mes de diciembre. Cuando nosotros hemos entrado, lamentablemente no hemos podido cortar mucho de esto porque hemos encontrado que toda la ampliación fue hasta diciembre. O sea, lamentable, a pesar de que durante el proceso de transferencia se conversó sobre estos asuntos de que no se amplíen los CAS, sin embargo, repito, están hasta diciembre del 2016. Estamos haciendo los esfuerzos, estamos llegando a arreglos con algunos de ellos, ¿no? Nosotros ya no vamos a tener la cantidad de secretarias que habían, ni de asistentes de las secretarias, ni nada por el estilo. Y vamos a reducir también distintos niveles porque hay duplicación de entidades dentro del mismo sector. No solo de funciones, sino de entidades que hacen lo mismo. Por un lado, ustedes van a ver, yo no quisiera aburrirlos con mucho de estos, van a ver una Dirección General de Infraestructura Hidráulica, por otro lado hay unidad Mi Riego,
por otro lado hay un proyecto subsectorial de irrigación que se ocupa de lo mismo, y por otro lado hay una gerencia de infraestructura que se dedica a riego dentro de agro rural. Entonces tenemos varias cosas. Además de eso, tenemos 10 proyectos especiales, de los cuales 8 son netamente proyectos hidráulicos. Imagínense. Por eso le digo, vamos a necesitar el apoyo de ustedes para poder reducir esto, articular mejor lo que decimos, porque el Minagre está muy desarticulado. Y hemos hablado mucho de esto en el Consejo de Ministro Presidente, de que uno de los problemas que encontramos en los ministerios es que a veces decimos, vamos a articular con el Congreso, vamos a articular con los gobiernos regionales, vamos a articular con los gobiernos locales. Sin embargo, hemos encontrado al interior, y en este caso el Ministerio de Agricultura, una desarticulación total entre las mismas entidades que se dedican supuestamente a lo mismo frente al productor agrario. Lo importante de las políticas que más adelante vamos a explicar es que al final no se trate solo de incrementar la producción, no solo se trate de sembrar más, sino que el productor tenga más dinero en el bolsillo. Ese es el fin que debemos buscar, que el productor sea un productor próspero. Y en este mundo, donde el dinero es lo que mueve la economía y la sociedad en su conjunto, la única forma de un agricultor próspero es un agricultor con más dinero en el bolsillo. Las políticas nuestras se orientan finalmente a eso. Por otro lado, en los aspectos institucionales, hay una situación que estamos cambiando también respecto al Sistema Nacional de Inversión Pública, el SNIP, que ustedes han escuchado, que vamos a solicitar delegación de facultades para eso, para ver cómo mejoramos. Pero ustedes ven que muchos de los proyectos han sido mal elaborados y en este momento tenemos prácticamente el 60% de los proyectos observados. El 60%. O sea, no solo hemos incrementado la cantidad de gente, sino que no hemos hecho bien nuestro trabajo. 60% observados. Y muchos de estos, cuando se están llevando a la práctica, hemos encontrado una amplia gama, tampoco quisiera cansarlos, un amplio número de ellos con arbitrajes, con negociaciones, con resoluciones de contratos, que es lamentable porque finalmente la población necesita los proyectos y esos proyectos se han truncado. Por otro lado, quisiera que ustedes vean rápidamente este cuadro donde hay una serie de información, los tienen felizmente ahí, ¿no? Cómo no se nota mucho la numeración, pero por favor la tienen ahí. Está la información de cada uno de los proyectos, cómo se ha movido entre el 2001 y el 2016, ¿no? En términos de régimen laboral, ¿no? Al final está la cifra que le habíamos mencionado, ¿no? Esto solo para alguna información de alguno de ustedes que quiera corroborar qué es lo que ha pasado con cada una de las unidades. En términos presupuestales, como les repito, el sector no le ha ido muy bien como quisiéramos. Nosotros encontramos a junio del 2016 la solicitud de un presupuesto de 1.838 millones de soles como presupuesto. Más adelante les vamos a presentar lo que nosotros ya hemos reestructurado y ya está presentado en agosto hacia ustedes, que estamos por lo menos superando ligeramente lo que nos dieron el año 2016. Si ustedes ven en esa cifra, estábamos en el presupuesto del mes de junio, estábamos 9% menos que el 2016 y menos que el presupuesto del 2015. Obviamente, en esas condiciones, el sector no puede avanzar. Más aún, cuando la mayoría de esto se va en gasto corriente, se va en funcionarios. Eso es la historia de lo que ha ocurrido en los últimos años, pero que nosotros al menos hemos podido hacer algo en lo que hemos presentado hacia ustedes estos días, ¿no? Porque teníamos plazo todo el mes de agosto, hemos efectuado una reingeniería presupuestal, como diríamos corrientemente, hemos rascado la olla para ver de dónde podíamos tener algunos recursos para darle más al sector agrario.
en esta lámina tienen los presupuestos por cada uno de los pliegos. Ustedes saben que el Ministerio de Agricultura a nivel central tiene el pliego del gobierno central Minagri, el Ministerio de Agricultura, y tiene los pliegos de las OPAs, los organismos adscritos, donde está INIA, donde está el SENASA, donde está Sierra Exportadora, donde está CERFOR y está la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, ahí ustedes van a ver cómo ha evolucionado. La composición del presupuesto estaba ahí en términos del 2017, junio, como les repito, que se presentó, y lo que hemos presentado ya en agosto del 2010, para el 2017, ¿no? Ustedes ven ahí que estamos haciendo algunos cambios en el gasto de capital porque estamos creando un fondo adicional. Ustedes han escuchado al ministro de Economía que tenemos fondos adicionales para agua y saneamiento de alrededor de 2.000 millones que está incluido en el presupuesto, que esa partida no está aquí, ¿no? Seguramente en el momento que se discute el presupuesto ustedes van a tener todos los detalles, ¿no? Pero al menos ya hemos pasado de 1.838 de lo que se presentó en junio a lo que estamos incluyendo en agosto en 2.002 millones, ¿no? Esa es la estructura presupuestaria. Estamos tratando también de reorientar los recursos, para lo cual, como le dije al comienzo, hemos hecho una reingeniería financiera de tal manera que esta composición entre gasto corriente y gasto de capital cambie de manera importante. Esta composición cambie. Ahora bien, ¿y por qué, por ejemplo, ustedes ven que los porcentajes de entre uno y otro habrían sido distintos? Por una razón clara que se las digo, ¿no? En los presupuestos presentados inicialmente estaban 300 millones del proyecto Mi Riego, que seguramente alguno de ustedes recuerda, el presidente Humala anunció prácticamente por mayo o junio que iba a añadir 300 millones de soles al programa de riego. Lo que no se explicó con claridad es de que esos 300 millones eran 140 millones de devolución porque habían sido utilizados en el fenómeno del Niño y que se había utilizado dinero del programa Mi Riego para el fenómeno del Niño. Entonces, lo que estaba colocándose nada más para el 2017 es 160 millones. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque los datos están ahí, las declaraciones son publicadas y alguna vez ustedes nos pueden decir, ¿y dónde están los 300 millones? ¿No? Nosotros ahora en este presupuesto sí estamos redireccionando el presupuesto para tener por lo menos 300 millones y ya tenemos a nivel del ministerio conseguidos otros 100 millones de reorientación del uso de los recursos que va a ir para capital de estos proyectos. Esas son las ingenierías financieras que estamos haciendo para mejorar, por un lado, la estructura del gasto y, por otro lado, mejorar la calidad del gasto. Queremos un gasto que sea de calidad. Eso ustedes lo van a ver luego en algunos meses, si alguna vez estoy todavía de ministro y me invita el señor presidente a explicarle cómo estamos reestructurando el presupuesto. Bueno, recién empiezo, pero usted sabe cómo son las cosas. Entonces, si usted me invita, van a ver, y esa es la idea nuestra, de ir presentando información que ustedes puedan verificar. No queremos venir aquí a contarles un cuento, a hacerles un discurso, sino a presentar la información que ustedes puedan hacer el seguimiento, que ustedes puedan verificar. Y que esa información estamos colocando en todos los portales de las OPAs, la información que sea transparente y de acceso a todos. A diferencia de otras gestiones, nosotros vamos a ser muy transparentes en el manejo de las finanzas y ya en el caso de la ANA, por ejemplo, ya se activó la página web para fácil acceso y fácil transparencia de todo lo que está haciendo la ANA. Lo mismo se va a hacer en INIA, lo mismo se va a hacer en SENASA y en el aparato central, la administración central, para que ustedes vean
En el caso del presupuesto, por ejemplo, cómo es que se están manejando las cifras del presupuesto y cómo se va a mejorar esa relación, gasto corriente, gasto de capital. En base a ello, señor presidente, permítame explicarle lo que son los lineamientos de nuestra gestión. Aquí también vamos a avanzar lo más rápido que sea posible para que ustedes no se cansen, no se aburran, pero haciendo énfasis en lo que son los principales programas. Estos son los principales lineamientos estratégicos del sector. Necesitamos aumentar la competitividad del agro. Muchas veces cuando se hablaba del lineamiento estratégico, a veces solo se dice, necesito incrementar los rendimientos, necesito incrementar la producción. No, nosotros decimos, necesito incrementar la competitividad del agro. La gran diferencia, señor presidente, señores congresistas, cuando hablamos de competitividad es que esto tiene un concepto de dinero. Por eso que, insisto, necesitamos más dinero en el bolsillo de los productores. Nosotros podemos tener ventajas comparativas, los agrónomos usamos mucho ese término, que nos da una capacidad para producir. Pero si tenemos ventajas competitivas o ventajas de competencia, nos da capacidad para vender y obtener buenos ingresos en esa venta. Esa es la diferencia entre los dos conceptos. Por eso que nosotros estamos buscando mayor competitividad en el agro. Ese es un lineamiento y todos nuestros programas van en ese sentido. Alguno de ustedes puede hacer que haya leído alguno de los libros que he publicado. En un libro, señor presidente, permítame una anécdota, en un libro que publiqué el 2011, en la introducción puse algo como esto, ¿no? Cuando salgo de la universidad, como todo joven, lo sabía todo. Entonces, me había especializado en cultivo de frutas, ¿no? Mi tesis había sido en cítricos, ¿no? Pero me había especializado en cítricos, en mango y paltas. En los berries. Entonces me fui el año 72, ustedes algunos congresistas todavía no habían nacido. Entonces me fui el año 72 a visitar a mi papá, que el 29 de junio cumplió 105 años. Es un agricultor como algunos de ustedes y que todavía camina más rápido que yo. Tiene 105 años. Mi padre nunca fue a la escuela. A los 5 años fue huérfano de padre y madre. Pero sabe sacar la cuenta más rápido que yo, que estudié ingeniería. Entonces fui, recién egresado, el asesor de mi tesis, un profesor que venía de la Universidad de California a hacer su maestría, y estaba en el boom de cambiar el mango criollo por el mango de exportación. Se hablaba mucho del Hayden, del Tomiakis, del Ken, el año 72. Entonces me voy a hablar con mi padre y le doy toda una explicación por qué era importante, ¿no? Cambiar el cultivo, el mango criollo. Allá se sembraba el de Chulucanas y algunos se habían atrevido a sembrar el chato de Ica, que ahora ya no existen, ¿no? Entonces mi papá me escuchó atentamente. Y al final de mi disertación de joven que lo sabía todo, me pregunta algo muy sencillo. Me dice, ¿cuánto voy a ganar? Entonces me quedé mirándole y me regresé a hacer una maestría en economía agrícola. Él, por supuesto, fue un agricultor y es un agricultor próspero, pero su pregunta fue, ¿cuánto voy a ganar? De lo que se trata de decirle al agricultor y de involucrarlo en los cambios, señor presidente, es que tenga más dinero en el bolsillo. Si el agricultor no tiene ingresos netos mayores, sencillamente no participa en ningún cambio, ni en diversificación productiva, ni en cambio de cultivos, ni en mejoramiento de tecnología, en nada, si es que no le demuestran que tiene más dinero en el bolsillo. Entonces, esa anécdota la recuerdo siempre, y cuando hablo de estos temas, me acuerdo de mi papá, que me mandó a estudiar 2 años después para poderle responder la pregunta.
necesitamos como lineamiento estratégico, hemos planteado como lineamiento estratégico el desarrollo rural, ¿no? Pero con integración del pequeño productor al mercado. El concepto de asociatividad de cadenas productivas es para integrar al pequeño agricultor. No podemos seguir con un nivel de autoconsumo, porque el nivel de autoconsumo es sobrevivir. Necesitamos integrar a los agricultores para que lleguen al mercado. Puede ser el mercado nacional, algunos llegarán al mercado internacional. Y la única forma de que ellos lleguen es con asociatividad, con cadenas productivas y con clústeres, señor presidente. No hay otra forma. Yo he hablado con muchas organizaciones y siempre les he dicho, la unión hace la fuerza, que eso nos han enseñado y eso lo escuchamos siempre. Y la única forma que los pequeños agricultores incrementen su capacidad de negociación frente a los intermediarios y frente a los exportadores es que trabajen asociados. No hay otra forma. Si no, van a tener unas mejoras, pero no van a salir de ahí y entran en un círculo que no es un círculo virtuoso. Pero si se asocian, si son parte de cadenas productivas, si llegan al mercado a través de esas cadenas, ¿no? El agricultor va a tener más dinero en el bolsillo, va a ser un agricultor más próspero. No es que el agricultor se convierta en exportador, es que sus organizaciones hagan el servicio por el agricultor. Una organización puede ayudarlo a comprar más barato. Compra fertilizantes más baratos, compra pesticidas más baratos, alquila servicios de maquinaria más barato porque compra el por mayor. Y puede vender a mejores precios. O sea, puede tener una mayor capacidad de negociación con los que le compran el producto. Ustedes conocen, ustedes cuando van al campo, llega un acopiador y le paga lo que quiere a un agricultor cuando el agricultor tiene que vender porque muchos de sus productos son perecibles. En cambio, si son asociados, tienen capacidad para negociar.